Tiempo real con nuestro tiempo de conceptos. En tiempo real, IEB, Instituto de Estudios Bursátiles, presenta Tiempo de Conceptos. En los próximos minutos vamos a hablar de qué son las cláusulas suelo. Nos lo va a explicar, está ya con nosotros Aurelio García del Barrio, que es director del Global MBA con especialización en finanzas del Instituto de Estudios Bursátiles. Aurelio, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Lucía. Bueno, ¿qué son las cláusulas suelo y sobre todo cuándo se suelen aplicar? Bueno, pues la cláusula suelo se ha convertido en un desasosiego para muchas familias que no se han podido beneficiar de las bajadas de valor del Euribor, el tipo de referencia que se aplica en 9 de cada 10 hipotecas en interés variables que se firman en España. Se trata de una disposición que el banco puede incluir a la hora de firmar una hipoteca y establece un tipo mínimo a pagar, aunque el tipo al que va referenciado el préstamo esté por debajo. Se trata de una cláusula que establece un mínimo a pagar en las cuotas de la hipoteca, aunque los intereses ordinarios que se han acordado con la entidad financiera estén por debajo. La cláusula suelo hipotecaria en un préstamo hipotecario establece cuál será el tipo mínimo de interés que se liquidará en las correspondientes cuotas de dicho préstamo. Así se conoce como suelo de la hipoteca aquel que fija un porcentaje mínimo, aunque el interés surgido de la suma del Euribor y el diferencial sea inferior. También se le llama suelo hipotecario cuando se establece un porcentaje mínimo de Euribor, aunque su valor en el mercado sea otro. Esto significa que establecido ese suelo, si el tipo mínimo de interés baja por debajo del mismo, pues como está ocurriendo ahora mismo, el cliente no podrá beneficiarse de esa rebaja en las cuotas del préstamo y se aplica en las hipotecas a interés variable. ¿Qué requisitos deben cumplir o suelen tener? Bueno, pues la mayoría de las hipotecas que se suscriben en España tienen un tipo de interés que se fija en función de un tipo de referencia, como decíamos, sobre todo el Euribor, aunque también existen otros como el IRS, el Interest Rate Swap, o el IRPH, el índice de referencia de préstamos hipotecarios, más un diferencial, un spread, que varía en función de cada una de las entidades. Así se conoce como el suelo de hipoteca, que fija un porcentaje mínimo, aunque el interés surgido de la suma del Euribor y el spread sea inferior. Deben tener requisitos de transparencia. ¿Y qué se entiende por transparencia en una cláusula suelo? Bueno, pues una inclusión clara y explicativa de la cláusula suelo en el folleto de oferta de la hipoteca, una oferta vinculante firmada por el consumidor con al menos 3 días de antelación a la suscripción de la hipoteca, una simulación de costes en los que pusiera manifiesto la incidencia económica de esa cláusula suelo, ofertas comparativas con otros productos de la entidad financiera, información de si el producto financiero se adecúa al perfil del consumidor y una inclusión clara y concisa en las escrituras como objeto principal del contrato y no estando mascaradas como un elemento secundario. ¿Qué relación tendría con el Euribor? Bueno, pues como decíamos antes, el 90% de las hipotecas están referenciadas a Euribor, siempre que hablemos de hipotecas en euros, si habláramos de hipotecas multidivisa sería el LIBOR, y hay una regla de oro. Si el Euribor más el diferencial, el spread que comentábamos antes, es inferior al suelo, se aplicará el interés suelo, y si el Euribor más el spread es superior al suelo, se aplicará el Euribor más el spread. En resumen, el banco va a aplicar siempre el interés más alto de las dos. ¿Y qué serían, por el contrario, las cláusulas techo? Bueno, pues las cláusulas suelo y las cláusulas techo son límites que se establecen a la baja y al alza, respectivamente, a los intereses variables pactados en un préstamo hipotecario. Para calcular este interés variable se parte de un tipo de referencia, como comentábamos antes, el Euribor, que varía según la situación del mercado. Con la introducción de estos límites se pretende otorgar una mayor seguridad a ambas partes, por lo que no son lícitas per se. No obstante, sabemos que sus consecuencias pueden ser nefastas para las economías modestas. Las cláusulas suelo suponen el establecimiento, como decíamos, de un porcentaje mínimo en beneficio de las entidades bancarias, de manera que aunque el Euribor esté por debajo de ese porcentaje, el banco va a continuar percibiendo intereses por valor del porcentaje de la cláusula suelo. En algunos casos, las entidades bancarias ofrecen a los consumidores la aplicación de un porcentaje máximo de interés variable, de manera que si el Euribor supera la cláusula techo, el consumidor no tendrá que abonar ese exceso. Y aparentemente es una solución lógica. Sin embargo, lo que generalmente sucede es que los supuestos en los que se introducen las cláusulas techo muestran unos porcentajes tan elevados que, teniendo en cuenta la evolución del Euribor en los últimos años, es imposible que puedan ser alcanzados, por lo que se genera un desequilibrio inaceptable en los derechos y obligaciones de las partes del contrato, puesto que el consumidor siempre va a tener que soportar el perjuicio económico de la cláusula suelo y nunca se va a beneficiar de las ventajas de la cláusula techo. Y los problemas derivados de la cláusula techo no terminan aquí. En algunas escrituras públicas de préstamos hipotecarios
se incluye la siguiente frase: se aplicará un tipo de interés nominal máximo a efectos meramente hipotecarios. ¿Y qué quiere decir esta frase? Es importante clarificarlo. Pues los préstamos hipotecarios en realidad se componen de dos operaciones. La primera es la concesión por parte de un banco a un cliente de un préstamo para que adquiera un bien inmueble, y la segunda, el establecimiento de una hipoteca sobre el inmueble en concepto de garantía de que si el cliente no paga su deuda, el banco tendrá un derecho de realización del valor sobre el inmueble, de manera que pueda ejecutar la hipoteca. La cláusula techo, a efectos meramente hipotecarios, no afecta al préstamo, sino que tendrá efectos únicamente en el momento en el que se produzca la ejecución hipotecaria. Esto quiere decir que esta cláusula techo a efectos meramente hipotecarios no es una verdadera cláusula limitativa del interés variable, pues no afecta al préstamo. Es por esta razón por la que las entidades bancarias no suelen incluirla en sus puertas vinculantes, previas al otorgamiento de escritura pública de préstamo hipotecario, con lo que incumben gravemente sus deberes de transparencia. Bueno, han generado mucha polémica las cláusulas suelo. Desde el punto de vista legal, ¿cómo está la normativa? ¿Cómo ha cambiado la legislación al respecto? Bueno, pues en principio la aplicación de este tipo de cláusulas no es contraria a la ley, como decíamos, según está establecido el Banco de España en la ley hipotecaria. En cambio, sí lo es cuando tiene un carácter abusivo y cuando las entidades financieras no informan de su presencia. Así, bancos y cajas están obligados a explicar las condiciones del contrato hipotecario de forma entendible a todo tipo de solicitantes. De hecho, una disposición administrativa incluida en la Ley de Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito vela por la transparencia y la protección de los clientes. En esta línea, y siempre que se firme una hipoteca, las entidades de crédito están obligadas a entregar un folleto informativo en el que se especifiquen con claridad las condiciones del préstamo. Y el objetivo de este requisito es hacer comprensibles las implicaciones financieras del contrato a los clientes y a los usuarios. Y en este sentido, a mediados del año 2013, el Banco de España publicó la guía de acceso al préstamo hipotecario, es un documento aproximadamente de 75 páginas, en el que aborda aspectos como qué responsabilidades adquiere el cliente en los préstamos hipotecarios, qué sucede si no se cumple con los requisitos establecidos en el contrato o qué documentación ha de recibir la persona que lo solicita. Y en cuanto a las cláusulas suelo, indica que están previstas en la normativa de transparencia y que se debe informar de su existencia con una mención específica y especial en el contrato que la financiera suscribe con el cliente. Hay tres supuestos en que el hipotecado puede demandar al banco por abuso relacionado con esta cláusula. La primera sería cuando no se ha firmado la oferta vinculante o en ella no figuraba el suelo. Si el precontrato, es decir, la oferta definitiva que nos hizo el banco con sus últimas condiciones, no llegó a ser firmado por nosotros, o si lo firmamos pero sin que en él constara la cláusula suelo, podemos alegar un desconocimiento en una demanda. La segunda, cuando hay un desfase entre suelo y techo o cuando no existe techo. El suelo protege al banco de manera que no cobre menos intereses si el Euribor baja a mínimos, y el techo debe proteger al cliente para que no se pague más de esos intereses si el Euribor sube a máximos. Si el contrato solo protege al banco, es perfectamente denunciable. Y en último lugar, si a pesar de constar suelo y techo en el contrato, el cliente no fue debidamente informado de lo que firmaba. La cláusula suelo queda perdida entre las más de 60, 70, 80 páginas que puede llegar a tener un contrato hipotecario y ni siquiera aparece como cláusula suelo, lo que haría más detectable, sino como un interés mínimo, etcétera. Está mascarada. Entonces, tanto el banco como el notario deben explicar al firmante a qué se estaban comprometiendo al aceptar esta cláusula, ya que la jerga bancaria no siempre es comprensible para los no especialistas en estos temas financieros. Y no haber sido informado debidamente también es una causa por la que se podría reclamar. Pues con esto nos quedamos. Aurelio García del Barrio, desde el Instituto de Estudios Bursátiles. Gracias por estar hoy con nosotros. Hasta la próxima. Muchas gracias, Lucía.